que Martín Vizcarra pudiera indultarlo, teniendo en cuenta que hay ya una sentencia que indica que él tiene que volver a la cárcel y cumplir lo que queda de su sentencia. Pues esta noche, en el programa de Enrique Castillo en Canal N, hizo algunas precisiones sobre esta observación. En la entrevista que me hicieron yo manifesté una posición personal. Lo que yo me refería era de que no descartaba ninguna posibilidad, que incluso hasta el presidente Martín Vizcarra podría evaluar un indulto. Es una posición personal. Yo también creo, desde el punto de vista jurídico, de que el presidente ya tiene un indulto y que ha sido un escándalo que un juez en una primera instancia haya podido revocar una prerrogativa presidencial. Tengo yo muchísimas esperanzas en que la apelación que se ha presentado respecto a esta decisión meritúe las cosas y diga que es evidente que de esta manera no se puede anular un indulto. Y esta semana, la crisis judicial que tiene que enfrentar Keiko Fujimori y parte de la cúpula de Fuerza Popular ha tenido, por supuesto, repercusiones en el partido y se ha producido una gran cantidad de movimiento justamente como reflejo de esta crisis. La nota a cargo de David Gómez. Invoco al presidente Vizcarra, a las fuerzas políticas y a la sociedad en general para que construyamos juntos una agenda de reencuentro nacional, una agenda que priorice nuestras coincidencias y deje atrás nuestras diferencias. Solicito a la bancada de Fuerza Popular iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para así alcanzar una agenda consensuada que promueva este reencuentro nacional. Hago este anuncio ahora más allá de lo que pueda ocurrir mañana en la audiencia. De esta manera, Keiko Fujimori invocaba al gobierno y a todas las fuerzas políticas a dejar de lado las confrontaciones y trabajar una agenda por el bien del país. Lo hacía luego de haber salido de prisión y enfrentando la posibilidad de volver, esta vez por 36 meses. De pronto, la líder de la bancada más numerosa del Parlamento aparecía ante los medios para declararle la paz al Ejecutivo tras haber tenido una especie de epifanía que la hizo abrir los ojos de repente para descubrir que el camino correcto pasa por el diálogo, el consenso y el reencuentro. Palabras hasta hace muy poco inexistentes en el vocabulario de Fuerza Popular. No le creo nada a Keiko Fujimori. Y no le creo porque durante 2 años y medio he estado en el Congreso y he visto cómo ella y su bancada actúan. Han sido contundentes respecto a esta manera tan agresiva y autoritaria de ejercer el poder que le dio el pueblo. Pero para entender lo que motivó a Keiko Fujimori a hacer un anuncio de esta naturaleza es indispensable primero analizar el momento. La conferencia de prensa se llevó a cabo la víspera del inicio de la audiencia en la que se decidirá si irá a prisión preventiva junto a la parte de la cúpula fujimorista por el caso Fujicócteles. Además, la semana anterior salió en libertad tras estar detenida preliminarmente durante 8 días en la prefectura. Keiko inició su discurso señalando que los días de encierro la habían hecho reflexionar, pero no dijo nada de lo que sucedió al interior de su bancada mientras estuvo en prisión. El martes 16 de octubre, 5 miembros de la bancada de Fuerza Popular se reunieron en Palacio de Gobierno con el presidente Vizcarra para, según sus declaraciones, buscar tender puentes con el Ejecutivo y evitar las confrontaciones. El gestor de la reunión fue Gilbert Violeta. Habían 2 cosas que les preocupaba. Primero era el desarrollo de sus propias iniciativas y todo este clima de confrontación. Yo creo que lo que han querido hacer saber es, presidente, aquí hay un parlamento que también quiere dialogar. Miguel Castro confirmó los rumores de la existencia de una facción al interior de Fuerza Popular interesada en bajarle el tono al estilo, en sus propias palabras, chavetero de su partido. Es una política muy confrontacional, chavetera, que está buscando hacer daño más que generar, ser constructivo. Y por eso es que el grueso de los que hemos participado en esta reunión somos provincianos. Y nosotros como provincianos rendimos cuenta en nuestras propias regiones y en nuestras regiones nos damos cuenta que no estamos avanzando. Cuando se hizo pública esta reunión el lunes de esta semana, ya era más que claro que había una crisis de proporciones apocalípticas en Fuerza Popular. No son congresistas volantes. Los congresistas funcionamos en una institucionalidad partidaria.
porque si no el presidente de la República va a tener que hacerse una agenda bien grande para escuchar a los congresistas, uno por uno, de 2 en 2 o de 3 en 3. El sábado 20 hubo una reunión de la bancada naranja con Keiko Fujimori y sus asesores más cercanos que acababan de salir en libertad, en la que hubo una fuerte discusión sobre el rumbo que estaba llevando el partido. Un grupo de más de 20 congresistas liderados por el actual presidente del Congreso expresaron su rechazo a las formas con las que la organización se ha venido desenvolviendo desde que está en el Congreso. Criticaron el estilo confrontacional de las voceras del partido y pidieron renovación. Recordemos que Daniel Salaverry intentó desde que asumió la presidencia del Congreso bajar la tensión con el Ejecutivo. Por ejemplo, se mostró a favor de realizar modificaciones a la ley de publicidad estatal. Apoyó el plazo dado por el Ejecutivo para aprobar los proyectos de reforma política y esta semana, en medio de la crisis, pidió licencia temporal al partido argumentando que debía dirigir la mesa directiva con imparcialidad. En la otra esquina estaban los miembros de la botica, liderados por Miki Torres y Úrsula Letona, reacios a ceder frente a los llamados provincianos. Finalmente se acordó bajar la intensidad de los ataques al Ejecutivo. Al día siguiente, Úrsula Letona dio una primera muestra de esta decisión, anunciando que el partido no apoyaría la moción de censura contra el premier impulsada por el APRA. Ayer hemos tenido una reunión de bancada, ya contando con Keiko, con nosotros, y lo que hemos decidido es que la situación en la que vive el país básicamente nos impide acompañar una moción de censura que desestabilice al gabinete Villanueva. Al día siguiente, las voceras del partido anunciaron que dejaban sus cargos a disposición como parte de la reorganización del partido. Poco después, Miki Torres renunció a la subsecretaría general y José Klimper a la secretaría general. Pero Úrsula Letona también declaró que uno de los puntos que se trató en la reunión del sábado fue el problema que representa para el partido que Keiko, con la espada de Damocles de la cárcel sobre su cabeza, sea una figura insustituible en la organización. De que haya cambios, de que mejoremos como organización, de que podamos tener estrategias distintas que impidan justamente que ella termine siendo indispensable, porque lo que hemos sentido es que al no estar ella hemos entrado en una crisis. Las audiencias de pedido de prisión preventiva han tenido un efecto demoledor tanto sobre Keiko Fujimori como sobre Fuerza Popular. Desde el día... Más allá de si estamos de acuerdo que hay lavado de activos o no. O de si va preso o no. O si va preso o no. Lo que queda claro para todos es que se pitufió dinero, se manipuló personas, se atacó a los que querían investigar. Los chats salen en el justo momento en que muestras un estilo agresivo, conspirativo, sobón. Y las renuncias que se vienen dando de algunos actores pues, poderosos del fujimorismo con estas disculpas y esto, terminan a dar la sensación de un partido que nos ha estado mintiendo y a los que le creían, digamos, ha estado mintiendo, son igual que los otros, son más corruptos que otros. Pero ¿cuándo empezó a hundirse el llamado nuevo fujimorismo? Un hecho reciente que definitivamente ha impactado en la imagen del partido ha sido su reacción frente al escándalo de corrupción de los cuellos blancos. Toma muy malas opciones, pero que tal vez eran las que tenía que tomar por lo que estamos viendo. Protegen, defienden, blindan, se demoran, dan la sensación que están con Chávarri, con el fiscal Chávarri, lo vemos en los chats, queda clarísimo que es un tema de supervivencia, como incluso dice Rosa Bartra, me parece, ¿no? Pero para responder a esta pregunta a cabalidad, quizá tendríamos que retroceder hasta la segunda vuelta del 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski derrotó en las urnas a Keiko Fujimori por un margen tan estrecho que hizo elucubrar a la líder del fujimorismo que le habían robado la elección, un supuesto que nunca pudo probar. Primera prueba de ello es que nunca ofreció el saludo protocolar a PPK. Y el mismo día en que su numerosísima bancada juramentó, el partido ya daba muestras de la actitud que mostrarían a lo largo de los siguientes 2 años y medio. Todas las galerías tomadas por una barra brava, que era de Fuerza Popular, en el cual si uno juramentaba por Fuerza Popular, era aplaudido y vitoreado y con consignas y tal. Y si otra persona juramentaba por algún partido político o alguna ideología que no era la de ellos, recibía un abucheo como si se tratase de un local partidario. Muchas gracias. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Keiko Fujimori era la política más poderosa del país y su partido una plataforma política sólida y numerosa, pero convertida inmediatamente en maquinaria de guerra.
La bancada era un ejército disciplinado que votaba en bloque y por consigna en todos los debates en el Pleno y en las comisiones. El poder que ostentaban en el Parlamento para crear leyes fue utilizado como un arma política. Como Vizcarra tiene la facultad de disolver el Parlamento, el Congreso la modifica desde su reglamento. Como piensan que hay una campaña mediática en su contra, hacen una ley que prohíbe el gasto estatal en los medios. Y como Fujimori debe regresar a la cárcel, hacen otra ley para que todos los que están exactamente en sus mismas condiciones cumplan sus penas fuera de la cárcel. Y lo vimos cuando el gabinete Zavala pidió el voto de confianza, lo vimos cuando se discutió el presupuesto de la República, lo vimos en las contrataciones que hicieron en el Congreso de personas que no tenían ningún problema en usar sus redes sociales para atacar a la oposición. En todo momento, en estos 2 años y medio, Fuerza Popular actuaba de manera abusiva y prepotente. Censuraron y forzaron la renuncia de ministros sin razones de peso que sustenten estas decisiones. Castigaron a quienes osaron renunciar a sus filas, primero con una ley que impedía que los congresistas renunciantes pudieran formar nuevas bancadas, norma que fue corregida luego por el Tribunal Constitucional. Y luego acelerando la sanción contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, permitiendo que votase la comisión permanente con el aval del propio presidente del Congreso, Luis Galarreta. Y al quedar en evidencia, tuvieron que volver a votar. Una bancada alineada que parecía destinada únicamente a meterle cabe al gobierno, blindar a sus miembros cuestionados o directamente acusados de delitos y destruir a sus enemigos. Todo con la soberbia ciega que da el poder de sentirse intocables. Y si quieren cerrar el Congreso, no nos asustan, pues estamos dispuestos a ir una vez más en busca del calor popular. Y ahí ya no seremos 13, no seremos 37, no seremos 73, volveremos 100 congresistas naranjas porque tenemos el respaldo inagotable e incondicional de la voluntad popular. Una bancada sedienta de sangre que enfiló sus baterías contra todo lo que se les pusiera enfrente y que nunca se preocupó por encarar los problemas del país o impulsar las propuestas de su plan de gobierno. Todo indica que Keiko Fujimori y Fuerza Popular han dilapidado el enorme poder que les dio el Perú en las elecciones del 2016. Otra prueba de ello es el resultado nulo que obtuvieron en las últimas elecciones regionales y municipales. Y los congresistas que se han sentido relegados todo este tiempo ven hundirse un barco que nunca les permitió impulsar sus propios proyectos. Y ahora deberán volver a sus regiones a rendir cuentas en el 2021. Ahora dicen que están arrepentidos y quieren trabajar por el país. Y esas personas que nos dicen, oye, ¿usted qué estás haciendo? Yo me puse a pensar, de verdad, ¿qué estoy haciendo? Yo quería trabajar por el tema, por ejemplo, el antitrust, quería trabajar por temas el tema de fortalecimiento de la familia, quería trabajar por temas de la ventana única para defender al consumidor. ¿Y qué he hecho? O sea, yo me siento mal conmigo mismo. ¿Y por qué no lo pudo hacer? ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque no lo pude hacer, porque hemos estado distraídos en otras cosas. Esos sectores del partido, que no eran pues un partido sólido, fuerte, sino eran pues aliados que habían llegado, porque ella era una locomotora electoral muy interesante en la última elección, comienzan a decir, este negocio no me sirve, la política regional les ha ido pésimo, y además puede que no haya reelección de congresistas. Todos esos congresistas deben estar pensando, ¿qué hago acá? ¿Por qué tengo que tragarme la impopularidad y que te pongan el mote de corrupción, ¿no? En la conferencia del martes, Keiko Fujimori no reconoció haber cometido errores y pidió dejar de buscar culpables. No sigamos buscando la culpa en los demás. Miremos hacia adelante y preguntémonos qué podemos hacer mejor. Pensemos qué podemos hacer para cambiar cada uno de nosotros. Comprometámonos todos en caminar hacia un reencuentro. Terminemos juntos esta guerra política, reconociendo que todos hemos sido parte de ella. Pero los congresistas de otras bancadas están esperando señales reales de una auténtica voluntad de cambio. Se plantea, por ejemplo, que la mesa directiva deje de estar exclusivamente integrada por fujimoristas. Hay un hecho que mostraría realmente un cambio. Que dejen el blindaje al indigno fiscal de la Nación, Chávarri. Esta sería una prueba que efectivamente hay un intento de cambio, pero no lo van a hacer. Chávarri necesita el fujimorismo tanto como el fujimorismo necesita a Chávarri. Dicen que no existen los cadáveres políticos, pero el destino de Keiko Fujimori, al margen de si es enviada a prisión preventiva o no, parece inevitable.
Según Datum, el 86% de los peruanos la desaprueba y el 77% cree que es culpable del delito de lavado de activos. Y ha desplazado a Alan García en la percepción de la ciudadanía como el político más corrupto del Perú. Si continúa en política, insiste a continuar en política, su futuro es un poco el presente de García, ¿no? Que haga lo que haga, baile reggaetón, se ponga gorrita, hable de otras cosas, quiere hablar de política internacional. No hay forma de romper ese anti que ya lo condenó a ser un político calificado de corrupto y sin intención de voto en las elecciones generales, ¿no? ¿Sobrevivirá el fujimorismo a Keiko Fujimori? Dado el carácter personalista del partido, el llamado naturalmente a reemplazarla en la dirección tendría que ser otro Fujimori. Y Kenji, tras todo lo ocurrido, parece al menos por el momento no estar dispuesto a asumir el liderazgo. Keiko Fujimori se debate entre la libertad y la cárcel, y es muy probable que de ese desenlace dependa lo que sucederá con su bancada. Hay 30 congresistas esperando la oportunidad para saltar del barco, y una prisión preventiva contra la líder podría ser el empujón final para quebrar finalmente en dos a lo que queda de lo que hasta hace poco era la bancada más sólida y poderosa de nuestra historia republicana reciente.